Gracias por compartir este tiempo. Realmente siempre el mes de septiembre es un tiempo de volver a dimensionar qué valor grande tiene para nosotros tener la Biblia en nuestro idioma, ¿no? Poderla leer en el idioma en que sentimos y cómo nos comunicamos, y es algo para celebrar, y que celebramos también el trabajo de tantas personas que están detrás de la obra bíblica en la preparación de las traducciones bíblicas, en la distribución de la palabra, que nos permite ese acceso a oír la voz de Dios de una manera que nos sea más cercana, ¿no? Así que es un mes de mucha alegría en ese sentido. Bueno, cuando pensamos en la charla de hoy, algo que compartir, porque cuando uno mira la Biblia hay tantas cosas, ¿no?, para aprender y seguir aprendiendo, pero reflexionar en torno a una temática en esta tarde, y yo les voy a invitar a que pensemos en este tema, y después va a haber un espacio para algunas preguntas si quieren hacer, y podamos reflexionar juntos en torno a algunos pasajes claves de la palabra de Dios sobre esta cuestión que nos convoca hoy para charlar. Voy a compartir una presentación y siguiendo más o menos el hilo de la conversación, ¿no? El tema es la restauración en el mensaje de la Biblia, pensándolo como un eje a leer. Muchos textos bíblicos los podemos ver desde esta óptica de la restauración, y pensando en ideas que nos ayuden cuando acompañamos a otros desde roles pastorales, ¿no? Creo que una de las cosas que uno más encuentra en la tarea pastoral es personas que llegan al Señor o que viven experiencias en su vida siendo creyentes que los lastiman, ¿no? Que los dañan o que les generan sufrimiento. Y entonces frente a ese dolor, frente a ese daño, frente a esas quizás malas decisiones tomadas en algún momento, ¿no?, uno encuentra personas que necesitan ser restauradas, que necesitan ser reparadas, ¿no?, por el poder de Dios. Y la restauración es un proceso que tiene que ver con volver a las cosas a su estado original, ¿no? A mí me gusta mucho para el Día del Niño en nuestra iglesia restaurar juguetes usados y regalarlos, ¿no? Porque cuando uno agarra un juguete usado que por ahí está medio roto, le falta una oreja, le falta un ojo, y lo pone bien, y lo acomoda, y lo limpia, y lo repara, ese juguete parece nuevo, ¿no? Entonces el niñito que lo recibe como si fuera que se fabricó para ese momento, aunque había estado dañado, entonces se puede restaurar, ¿no? Y a veces en la restauración las cosas quedan mejor que antes, ¿no? Entonces la restauración es un proceso que nos permite recuperar algo que hemos perdido, ¿no? Y en ese sentido, creo que en la palabra de Dios tenemos muchas promesas de Dios en torno a este tema de la restauración, sobre las cuales es muy interesante enfocar nuestra mirada, ¿no? Encontrarlas en el texto y ver cómo se aplican a situaciones nuestras o situaciones de personas con las que trabajamos, cómo la palabra de Dios da esperanza frente a las heridas de la vida, frente al sufrimiento, frente a las pérdidas, cómo la palabra de Dios nos pone en un lugar distinto, que no es solo lamentar lo que pasó o sufrir por algo que pasó, sino construir una esperanza hacia la restauración, ¿no? Y creo que hay una clave en esto, cuando uno va a la Biblia a mirar este tema, que es darnos cuenta que muchas veces hemos sufrido muchas traiciones de promesas falsas, ¿no? Si yo les hago esta pregunta, ¿cuántas promesas falsas recibimos? Y bueno, tenemos una lista, ¿no? ¿Cuánta gente promete cosas que después no cumple? ¿Cuántas veces los dirigentes, los gobernantes prometen cosas que no hacen? O personas cercanas prometen y después no pueden cumplir, o deciden no cumplir, o nos mintieron cuando nos prometieron, ¿no? Entonces, podemos correr el riesgo de pensar que las promesas hay que ver si se cumplen, ¿no? Y hay una promesa, pero no sé si será cierta, porque la experiencia nos puede ir enseñando que las promesas no siempre se cumplen. Ahora, cuando pensamos en las promesas de Dios, estamos en otro escenario, ¿no? Las promesas de Dios son otra cosa.
no son esas promesas falsas, mentirosas o de que nos quieren engañar o manipular, que la gente nos puede dar, ¿no? Las promesas de Dios son algo estable porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y lo que Él dice es así, es estable. Las promesas de Dios son para nosotros, que somos su pueblo, ¿no? Hay algo maravilloso en la palabra de Dios que fue escrita en un tiempo, pero que tiene vigencia. O sea, no es que estamos leyendo un libro de historia antigua cuando nos acercamos a la Biblia. Hay historias antiguas, sí que hay, pero esas historias relatan la relación de Dios con su pueblo. Y es la misma relación que Dios quiere tener con nosotros, que somos su pueblo ahora, ¿no? Entonces, la vigencia del mensaje de la palabra de Dios no tiene que ver con el tiempo en el que la palabra fue escrita, tiene que ver con el tiempo en el que es leída, ¿no? Ahora yo la leo y la palabra de Dios es para mí en este momento que yo estoy. Entonces, las promesas de Dios son para nosotros, que somos lo de Dios. Y las promesas de Dios son verdaderas. Nos podemos aferrar a ellas siempre y saber que son la verdad, ¿no? Entonces, revisar esta idea de las promesas de Dios para mí es un punto inicial cuando pensamos en los procesos de restauración, porque cuando estamos en una situación de daño o de pérdida o de sufrimiento, en ese momento lo que necesitamos es creer que Dios puede restaurar. Y eso lo tenemos en forma de promesas, no lo tenemos en el momento que lo necesitamos. Sabemos que Dios lo va a hacer hacia el futuro, ¿no? Entonces tenemos que plantarnos, digamos así, en creer las promesas de Dios para poder tener una expectativa de lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida o en la vida de las personas que acompañamos. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que hablan de estos procesos de restauración, ¿no? Porque en el caminar del pueblo de Dios con Él, los discípulos y la primera iglesia, hay muchas historias de personas que cometieron errores, porque las personas nos equivocamos, y cómo Dios, ¿no?, restauró y cómo Dios intervino en esas situaciones. Ahora, no podemos trabajar en esta charla todos los pasajes, sería imposible y por demás de superficial. Entonces yo elegí un pasaje, ¿sí?, que a mí me conmueve mucho, que está en Jeremías 31. Probablemente ustedes tengan presente, porque es un texto tan precioso, el versículo 3 de Jeremías 31, ¿se acuerdan? Que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Y en este fragmento del libro de Nehemías, tenemos estas palabras del Señor a su pueblo en ese marco del amor que Dios le tiene al pueblo, ¿no? Y entonces ese amor de Dios se expresa en unas palabras que hablan acerca del futuro y que tienen mucho que ver con la restauración. Vamos a leer el texto, yo lo puse ahí, si ustedes tienen su Biblia, búsquenlo, o si tienen en la app, como a veces se usa ahora leer, pero lo puse ahí para que podamos verlo en la Reina Valera contemporánea. Dice, ustedes, las naciones, oigan la palabra del Señor, háganlo saber en las costas más lejanas, digan que el que esparció a Israel ahora lo reúne, y que lo cuidará como cuida un pastor a su rebaño. Porque el Señor ha redimido a Jacob, lo ha redimido del poder del que era más fuerte que él. Ellos vendrán a las alturas de Sión entre gritos de alegría y se deleitarán con mis bondades, con el pan, el vino y el aceite y el ganado de las ovejas y de las vacas, y ellos mismos serán como un huerto bien regado y nunca más volverán a experimentar el dolor. Entonces, las doncellas danzarán con alegría, lo mismo que los jóvenes y los ancianos. Yo los consolaré y cambiaré sus lágrimas en gozo y su dolor en alegría. Satisfaré abundantemente y con lo mejor el hambre y la sed de los sacerdotes y de mi pueblo. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya han muerto. Así ha dicho el Señor. Reprime tu llanto y tus sollozos. Seca las lágrimas de tus ojos, porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Palabra del Señor. Tus descendientes tienen esperanza
tus hijos volverán a su propia tierra, palabra del Señor. Ese es un fragmento, ustedes pueden leer, ¿no?, antes y después cómo sigue el pasaje, que es muy hermoso. Pero yo quería detenerme en reflexionar en torno a estos versículos y mirar qué es lo que Dios está prometiéndole a su pueblo, ¿no? En este texto hay una serie de promesas que Dios les hace de lo que Dios va a hacer con ellos. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es varias veces en el texto la expresión de que el pueblo va a volverse a reunir y que van a estar alegres otra vez, ¿no? Hay varios momentos donde el texto hace ese énfasis, ¿no?, en poder volver a tener alegría, la alegría de estar reunidos, pero también de la celebración, ¿no? Y que Dios va a hacer que sus tristezas desaparezcan y Dios va a convertir su duelo en alegría. Creo que esta restauración de la alegría o del gozo es una de las cosas que cuando uno está muy triste es lo más difícil de imaginar, ¿no? A ustedes les habrá pasado, como a mí, atravesar momentos de duelo o acompañar personas que atraviesan momentos de duelo, y lo que uno menos se imagina es estar alegre de nuevo, ¿no? La tristeza parece que lo tiene a uno aplastado y no hay manera de imaginarse alegre otra vez. Y acá la promesa de Dios es que ese tiempo de duelo y de tristeza va a pasar y que el pueblo va a poder estar nuevamente alegre, nuevamente feliz por lo que Dios va a hacer y por cómo ellos van a poder compartir como comunidad la alegría, ¿no? Y ese marco de alegría y de gozo que Dios promete en el pasaje también se da en una restauración de la relación de Dios con su pueblo, porque el pueblo estaba sufriendo el juicio de Dios por sus pecados, ¿no? No es que lo que le había pasado había escapado de la soberanía de Dios, sino que tenía que ver con un trato de Dios con ellos y las consecuencias de sus malas decisiones. Pero aún frente a eso, Dios promete restaurar la relación de Él con su pueblo, y entonces usa esa imagen tan tierna que a nosotros en la palabra de Dios muchas veces nos apela, la imagen del pastor que cuida al rebaño, ¿no? Y cuando uno piensa en un pastor de ovejas, ustedes saben, las que son parecidas a nosotros, se desorientan fácil, se pierden, no saben dónde ir. Y Dios le dice a su pueblo que Él va a ser como un pastor para ellos otra vez, ¿no? Y Dios los va a cuidar como el pastor cuida a su rebaño, con esa ternura, con esa dedicación, con esa atención, ¿no?, que los pastores les ponen al cuidado de sus ovejas. Dios va a rescatarlos, ¿sí? No los va a dejar desperdigados como estaban por todo el proceso de exilio, sino que los va a rescatar de esa dispersión, ¿sí? Y también al rescatarlos Dios les va a dar buenos regalos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pasaje dice frutos de la tierra, animales para comer, todo lo que necesitan para no tener sed, que en un contexto desértico no es un detalle, ¿no? No tener sed y no tener hambre, que van a tener todo lo que ellos necesitan, y eso que ellos necesitan va a venir de la mano de Dios, ¿no? Dios se va a ocupar de proveerles de lo que ellos necesitan. Ahora, no solo eso va a estar ahí, sino que ellos se van a sentir satisfechos, saciados por todo lo que Dios les va a dar en esa forma de regalos, ¿no? De regalos para que su pueblo tenga lo que esté necesitando. Y el pasaje cierra este fragmento que leímos con esta imagen de que la vida del pueblo va a ser como un jardín bien regado y que no van a perder las fuerzas otra vez, ¿no? Se ve que estaban sin fuerzas, y entonces dice, no van a volver a perder fuerzas. Y aquí encontramos una imagen muy fuerte, ¿no? Una imagen muy impactante, que es esta imagen de Raquel que llora por sus hijos. Obviamente no está hablando del personaje histórico de Raquel, sino es más como sí, esa es una imagen para explicar, ¿no? El lamento de
de la madre que llora porque sus hijos están lejos, ¿no? Porque sus hijos se fueron y no están junto a ella y está lamentando de una forma, lamentándose con desconsuelo, ¿sí? Esa imagen de Raquel es como una imagen muy, muy desgarradora, ¿no? Profunda angustia, llanto amargo. Es una imagen de un gran dolor, ¿no? Que se expresa en ese llanto. Y es interesante que Dios le habla a esta mujer que llora y le dice que no llore más, ¿no? Que deje de llorar. Que detenga su llanto porque está llorando por lo que pasó, pero eso va a cambiar. Y Dios va a recompensarla, ¿no? Y los hijos van a volver. A mí me impacta mucho porque creo que esa imagen de los hijos no se refiere en el texto, por cómo está escrito y todo, no se refiere a los hijos biológicos, sino se refiere a esa relación de paternidad, maternidad que expresa, ¿no? Entonces, uno podría pensar también en cuántas situaciones uno tiene una relación de cuidado de otros y siente que se le perdieron, ¿no? Que se le fueron, que se extraviaron, que están lejos. Y la promesa hacia esa imagen de dolor y de pérdida es también muy fuerte, ¿no? De restauración y de que no se trabajó en vano, ¿no? Creo que en momentos en los que uno pierde gente en la que estuvo trabajando o con la que estuvo trabajando, la pierde o se va lejos, muchas veces la sensación es de que ¿para qué trabajé tanto? Si al final se fueron, ¿no? Están lejos. No valió la pena tanto esfuerzo. Y parte de la restauración es esta promesa tremenda de decir, no trabajaste en vano, ¿no? No trabajaste en vano porque los hijos van a volver. Y entonces el pasaje cierra con una afirmación muy contundente de esperanza, ¿no? Hay esperanza para el futuro. Yo puse esa foto de la flor que sale en el medio de todo seco, porque creo que la restauración justamente es eso, ¿no? Cuando parece que todo está seco, que ya no hay más expectativa o vida o algo, Dios hace que las cosas se revivan, ¿no? Que donde parecía que no había ninguna esperanza, Dios pone esperanza y en este texto es muy fuerte eso frente a la desolación y al dolor, ¿no? Frente a esa desolación y ese dolor, la palabra de Dios es, bueno, no llores, no porque esté mal llorar, sino no llores porque esto va a cambiar, ¿no? El consuelo de Dios es un consuelo que tiene que ver con el obrar de Dios, no es con la resignación, ¿no? Sino con que Dios va a estar obrando y a partir de su obra en esa situación las cosas van a cambiar. Quiero detenernos en estas reflexiones sobre el texto porque me parece que nos dan elementos para pensar en la restauración. Como lo vemos en este texto, lo podemos ver en otros textos, ¿no? Cómo Dios obra frente al dolor y el sufrimiento. Sus promesas son estar con nosotros a pesar de los errores que hayamos cometido, a pesar de nuestros propios pecados y fallas. Dios es un Dios que nos ama, ¿no? En ese contexto de amor de Dios, la restauración tiene un sentido muy profundo, porque Dios no es un Dios que castiga, ¿no? Dios es un Dios que restaura, un Dios que da otra oportunidad. Y entonces, eso es lo que nos permite tener esperanza frente a nuestros errores o los errores de otros, porque si nos quedáramos con la mirada de un Dios que castiga, que en mucho tiempo se ha enfatizado, ¿no? Bueno, frente a tus errores Dios te va a castigar. Me acuerdo cuando era nena cantábamos una canción que decía, cuida tus ojos lo que ven, quizá alguno la conoce. Pues tu Padre Celestial te vigila con afán, ¿no? Un Dios que vigila. Que vigila no como sus ojos están sobre mí, como dice Sofonía, ¿no? Gozándose, no, vigila como policía. Te vigila ahí a ver dónde te equivocás para castigarte, ¿no? Creo que ese énfasis que se ha hecho muchas veces en un Dios que castiga no nos permite ver este otro aspecto de la gracia y del amor de Dios que tiene que ver con la restauración y que tiene que ver con
poder tener esperanza aún frente a nuestros errores. Porque no es que Dios no los vea, sí que lo ve, obviamente Él sabe todo, pero frente a nuestros errores, su actitud no va a ser para siempre de castigo, ¿no? No va a guardar para siempre el enojo, sino que Dios va a obrar procesos de restauración frente a nuestros propios desaciertos, ¿no? Nuestras propias equivocaciones. Hay acá una foto de mi perro. Este perro se llama Tommy, es un Schnauzer mini. Saben que cuando yo lo alzo a Tommy, lo agarro a UPA, él se me aferra, ¿no? Se me agarra para que no lo baje, ¿sí? Y a mí me resulta muy tierno siempre que hace eso, porque es como que no quiere que lo baje, entonces se agarra fuerte. Y me parece una imagen que tiene que ver con lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que enseñar a otros a hacer frente a las promesas de restauración de Dios, ¿no? Quizás cuando uno está en un momento de profunda desolación, o que toma conciencia de lo que perdió, toma conciencia de lo que significan los errores cometidos, el desgaste de situaciones. Uno mira así, no ve como la desolación o la destrucción. Es importante aferrarnos a las promesas de Dios. Quizás las cosas no son como esperábamos, o quizás estamos cosechando lo que sembramos, porque nos equivocamos. Quizás hay otros que tomaron malas decisiones y podemos ver su sufrimiento y a lo lejos ver las consecuencias de sus desaciertos. Pero aún en esas situaciones hay esperanza para el futuro, ¿no? Porque Dios promete que así es. Y creo que eso es una promesa que encontramos muchas veces en la palabra de Dios y no por nada, ¿no? Sino porque es ese tipo de promesa que necesitamos recordar con frecuencia y que los seres humanos siempre hacemos las cosas y entonces ahí está Dios para rescatar, ¿no? Y ustedes van a encontrar seguramente en su trabajo pastoral, los que hacen acompañamiento pastoral de personas, tantas veces que uno ve a alguien equivocado y dice, ¿por qué estás haciendo eso? Si sabes que no es lo que deberías hacer, ¿no? ¿Por qué esa decisión desafortunada? Y la gente insiste muchas veces y se equivoca. Y creo que luego, cuando se dan cuenta de su error, el mensaje que tenemos que destacar es la posibilidad de tener esperanza hacia el futuro, ¿no? A pesar del error, a pesar de la equivocación que podamos cometer. Siempre me impacta en este sentido la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Como él es una secuencia de malas decisiones hasta que en un momento se da cuenta. Está ahí pasando hambre, se quiere comer la comida de los cerdos y dice, ¿no? Volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo puede ser? Si estuviera en lo de paz, estaría mejor, ¿no? Y entonces ahí toma la decisión de volver y cuando vuelve se encuentra al padre que lo está esperando y lo abraza y le da otra oportunidad. Y lo toma como hijo, no es que, bueno, se llevó la herencia, ahora es un siervo más. No, es el hijo y es el hijo. Nada cambia eso, ¿no? No lo cambian sus errores, no lo cambia su despilfarro de su herencia, porque el padre está ahí esperándolo, ¿no? Entonces creo que frente a las situaciones que nosotros vivimos y que muchas veces podemos tener que acompañar, es importante ir a la palabra de Dios y buscar estas promesas de restauración para aferrarnos a esas promesas y ayudarle a las personas a hacer ese ejercicio, ¿no? De identificar las promesas de Dios que se aplican a su situación y poderse aferrar, ¿no? Y creo que es la única manera de construir esperanza en situaciones de desolación. Si no, no es posible construir esperanza, porque lo que vemos es desolador. Y vamos a estar como Raquel que llora, ¿no? Sufriendo por lo que vemos. Pero si podemos identificar dónde Dios quiere obrar en la situación y de qué manera esperar el obrar de Dios, entonces nuestra mirada de la situación va a ser otra y nuestra manera de vivir esa misma situación puede llegar a ser muy diferente si entendemos esto, ¿no? Que Dios es un Dios que restaura, ¿no? Un Dios que da otras oportunidades. Me parece que hay muchos
muchos pasajes bíblicos que podemos leer en esta clave. Seguramente ustedes estarán pensando en otros, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también. Y creo que es un ejercicio importante para hacer, ¿no? Para cuando nos aproximamos a alguien que está mal, poder tener este mensaje de esperanza hacia el futuro y no solo un mensaje de condenación. Me ha pasado muchas veces en espacios de consejería pastoral de encontrar personas que se han equivocado y lo único que ven es que, bueno, ya se equivocaron y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero realmente cuando uno busca a Dios, cuando uno decide cambiar, ¿no? Cuando uno se vuelve a Él, porque el punto es ese: si yo estoy haciendo las cosas mal y quiero seguir haciendo las cosas mal y no le doy lugar a Dios en mi vida, entonces no voy a ver su obra de restauración en mi vida, porque voy a seguir haciendo lo que estoy queriendo hacer, ¿no? Hay un paso que uno tiene que dar de descubrir su situación y de escuchar a Dios y dejar que Dios intervenga en la situación, de arrepentirnos de nuestros errores y permitir la obra de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, cuando una persona se equivoca y uno pone tanto énfasis en la condenación que le corresponde, olvidamos la dimensión de la misericordia de Dios, ¿no? Es como priorizar la justicia por sobre la misericordia, y entonces, bueno, sí, lo justo es que se le venga todo encima, eso sería lo justo, pero hay que ver si Dios extiende gracia sobre esa persona y tiene misericordia, si la persona se arrepiente, y puede cambiar, ¿no? Puede cambiar el trayecto esperado, ¿no? Dios puede hacer algo sorprendente en esa misma situación, cuando la persona está dispuesta a volver a empezar y volverse a Dios. En situaciones, la culpa se vuelve una trampa para quedarse ahí, ¿no? Solo lamentando los errores y no poder salir de eso a buscar la restauración. Pero a veces, desde el acompañamiento pastoral, nosotros mismos no habilitamos esa posibilidad si solamente nos mostramos enojados por lo que pasó o no sé, ¿no? Por lo que la persona decidió o lo que hizo mal. Y ahí parte de nuestro trabajo pastoral es abrir la Biblia en las promesas de Dios de restauración y ayudarle a la persona a leerlas, ¿no? A encontrar esa parte de quién es Dios, que nos ama y que nos da otra oportunidad, y descubrir cómo eso se aplica en su situación a partir de su arrepentimiento, ¿no? A partir de su decisión de cambiar. Muchas veces uno ve procesos de restauración que Dios hace que es increíble. A ustedes les habrá pasado, ¿no? Seguramente. Es decir, cómo esta persona que estaba en estas condiciones, Dios hace, ¿no?, una reconstrucción que después es irreconocible, ¿no? No se puede creer. Uno lo ve y no lo cree, viéndolo. Cómo Dios cambia, ¿no?, las cosas. Y creo que mucho empieza en aceptar esta verdad de la palabra y poderla enseñar y poderla transmitir también con actitud, ¿no? Con nuestro acercamiento a las personas en situaciones de dolor y de necesidad de estos procesos de restauración. Lo primero que las personas van a encontrarse por ahí es nuestra respuesta, nuestra reacción, nuestra manera de entender la situación. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta dimensión de quién es Dios presente al enfrentar los errores de otros, y que con mucho amor y con mucha paciencia hagamos nuestra parte en ayudarles en este proceso de restauración, que va a arrancar desde su reconocimiento de la necesidad de Dios, y a partir de ahí, Dios siempre nos sorprende, ¿no? Hay cosas que uno puede imaginar y hay cosas que no, de lo que Dios puede hacer, porque Dios es mucho más grande que nuestra imaginación, y a veces hace cosas que son increíbles. Bueno, un poco este era el desafío que yo quería proponerles para pensar en el tema y compartir un ejemplo en el texto bíblico, en el pasaje este hermoso de Jeremías, y dejárselos ahí para que después ustedes puedan hacer sus propios trabajos de estudio bíblico y encontrar otros ejemplos en la palabra de Dios de esta idea.